Hola Lenny, no te había visto. Hola, ¿Cómo amaneciste? bien. Bien, qué bueno. Lleguemos al Ya, objetivo. no, después lo copian. En la tarde lo pueden copiar. Ya, vamos a trabajar entonces, chiquillos. Recuerden que esta es la clase número 11, guía número 11. Así que hoy es martes 29 de junio. Y vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando entonces, como les dije yo, referente a la independencia de Chile. Para hacer un repaso, recuerden que estuvimos conversando la vez pasada, estuvimos viendo entonces que la independencia de Chile, la primera vez que se usó esa palabra, entonces, fue con la declaración de la independencia de Estados Unidos en el año 1776, y luego apareció también Haití. Por lo tanto, era una palabra entonces que manifestaba la oposición en la ocupación que ejercían las metrópolis o algunos reinos, perdón, algunos reinos europeos, ¿no es cierto?, en territorios que estaban fuera de su reino, como el caso de Gran Bretaña, que hoy se conoce como Estados Unidos, y como lo conocemos en la actualidad. O como en el caso de lo que pasó en España, que tenía muchas colonias en América, entonces esta palabra ya manifestaba algo, y que manifestaba obviamente que iban en contra de este dominio, y planteaba entonces el poder de la autogobernación de cada una de estas ocupaciones, ¿ya? También conversamos también lo que pasó referente a durante el siglo XIX en Chile, donde ocurren muchos cambios para Chile, porque es un periodo en el que comienza más o menos en el año 1800, con el proceso de la independencia, y cuando se logra independizar, ¿no es cierto?, y comienzan a vivir cambios, y comienzan a buscar el camino por el cual va a continuar como república independiente, lo cual no fue algo fácil, sino que fue algo muy complejo para ellos, y lo que logra es buscar entonces, es buscar un nuevo cambios, y ocurren cambios y procesos diferentes durante esa época. Ahora, durante los primeros años del siglo también podemos mencionar que se logra observar el proceso de la independencia de Chile, y esta independencia de Chile no dura solamente con la firma de una declaración, sino que también es algo que abarca mucho más allá de ciertas cosas. Por ejemplo, hablábamos de 3 periodos. ¿Quién se acuerda de los 3 periodos que mencionamos la clase pasada? ¿Quién se acuerda cuáles eran esos 3 periodos? Patria Vieja, Patria Vieja, Reconquista y Reconquista y Patria Patria Nueva. Nueva. Bien, eso eran entonces los 3 periodos en que la corona entonces intenta mantener, ¿no es cierto?, su control. Y los patriotas entonces intentan lograr su emancipación, y luego de esto entonces comienza la conformación del Estado, y aquí comienza otro duro desafío donde se intenta llevar entonces a un consenso principalmente para referente a los diferentes pensamientos que empiezan a aparecer, ¿no es cierto? Que existen, diferentes pensamientos que existen al respecto, y comienzan a ver cómo se iba a organizar entonces el país, porque habían personas que pensaban de diferentes maneras, no todos pensábamos igual, entonces había que explicarlo, ¿no es cierto?, plantear esas perspectivas, y todos querían explicarlas y otorgar ciertos lineamientos de acuerdo a lo que pensaba cada uno de los grupos. Por lo tanto, como les dije recién, fue un periodo bastante complejo, bastante difícil, pero por eso existe un periodo que se llama, ¿se acuerdan que yo lo había mencionado, que eran los famosos ensayos constitucionales? Entonces no solamente hubo uno, sino que hubieron 3 ensayos constitucionales, donde nos muestra que estábamos en un periodo de ensayo y error. Entonces comienzan a distinguir una constitución donde se podía ajustar y podía tener ciertas mejoras, ¿no es cierto?, para lo que buscaba Chile. Entonces, eh, empiezan a haber ciertos problemas donde se imponen, ¿no es cierto?, algunos grupos. Entonces es un periodo bastante complicado, y no solamente en el tema político, sino que también comienzan a haber un desarrollo también en el arte, en las artes, en la educación, en la economía, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a ver entonces la presentación que tengo acá para que podamos ir viendo entonces de qué trata lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a ver acá. Ya, entonces, como les dije, la clase número 11, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, hoy es martes 29 de junio. El objetivo de la clase, como ya lo ven, dice elaborar una línea de tiempo con los principales hitos y procesos de la independencia de Chile. Si ustedes observaron la guía, eso es lo que van a elaborar, por eso les dije,
Si no tienen hoja de oficio, les aconsejo que lo hagan en una hoja de bloc, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve la línea de tiempo? ¿Quién se acuerda para qué nos servía la línea de tiempo? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién se Para acordaba algo Para de eso? marcar lo sucedido en Ya. los años. Para estar más Para ordenado. ubicarlo. Y saber las- Ya, para estar más... A ver, levanten la manito para opinar, porque si hablan todos juntos a la vez, yo no voy a entender. A ver, Josefa, ¿para qué sirvió la línea de tiempo? Para ver lo sucedido en los años. Ya. ¿Quién más habló? ¿El Raúl? Raúl, ¿para qué sirvió la línea de tiempo? Para ordenarnos y ubicarnos. Para ordenarnos y ubicarnos, muy bien. ¿Quién más había hablado? ¿Quién más comentó? El Joaquín. Joaquín, No, ya se me olvidó, tía. ¿se te olvidó? Perdón, Ya, Sí. se te olvidó. Ya. La línea de tiempo entonces nos sirve principalmente porque establece el marco temporal, es decir, con el que comienza, es decir, el año con el que comienza y con el que termina, ¿ya? Ahora, también define la división temporal de la línea de tiempo, eso quiere decir que lo puede dividir en meses, años, décadas o siglos. Y también la línea de tiempo identifica los hechos que han ocurrido en la división temporal definida. Y por último, dibujar la línea de tiempo organiza los hechos de manera cronológica dentro de esta. Por lo tanto, para eso nos sirve la línea de tiempo. Entonces, para un marco temporal, es decir, en qué año y qué comienza cada periodo, define entonces la división temporal, ya sea en años, meses o décadas o siglos, identifica los hechos también que ocurrieron durante ese periodo o durante esa línea de tiempo, y también nos sirve para ubicarnos entonces de manera cronológica, de manera más ordenada. Ya, eso es lo que van a hacer entonces el día de hoy durante la tarde, recuerden que la tarde, no ahora. Así que por eso necesito que presten mucha atención a lo que estamos observando y lo que estamos conversando. Entonces la patria vieja, ¿cómo fue el proceso de la independencia de Chile? Primero con la patria vieja. ¿Quién recuerda en qué año comenzaba entonces la patria vieja? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda en qué, cuáles eran los periodos de la patria? 810. Ya, a 1800. 14. ¿A qué año? 14, ¿no es cierto? Entonces el periodo de la Patria Vieja, de 1810 a 1814, ¿no es cierto? Entonces es la etapa del proceso de la independencia, que se inicia ¿con qué primero? ¿Con qué se iniciaba primero? ¿Se acuerdan que lo estuvimos hablando y ustedes lo hicieron en la clase pasada también? Tuvieron que hacer una línea de tiempo más Porque el cortita. rey se fue. ¿Con quién? Porque el rey se fue. El rey no se fue, acuérdate que fue apresado. El rey Fernando VII fue apresado. ¿Y en qué año fue apresado el rey Fernando VII? ¿Se acuerdan? Cuando Napoleón Bonaparte lo apresó y dejó a su hermano José Bonaparte. ¿Quién se acuerda en qué año fue? ¿En qué año fue? ¿Se acuerdan? Ya, pero los que no se acuerdan, el rey Fernando VII fue apresado en el año 1808. ¿Ya? Entonces, como estábamos hablando del proceso de la independencia de Chile, la Patria Vieja es la primera, que abarca de 1810 a 1814, y esta es la etapa del proceso de independencia, pero se inicia con la primera junta de gobierno. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la primera junta de gobierno? Entonces ahí se inicia con la primera junta de gobierno en 1810, termina con la batalla de Rancagua, pero la batalla de Rancagua continúa con la reconquista. Y en la Patria Vieja aparecen dos bandos. Aparecía el patriota y aparecían los realistas. El patriota es el grupo que en un principio, al inicio, quería formar juntas de gobiernos locales, pero siempre manteniendo la lealtad al rey, pero más tarde entonces busca la independencia. Y el otro grupo eran los realistas, aquellos que defienden entonces la monarquía española como régimen de gobierno, ¿ya? Ahora, la Patria Vieja, como ya lo mencionamos, que abarcaba de 1810 a 1814, este periodo entonces se inicia con la primera junta de gobierno, por eso le puse esta imagen aquí, porque con eso se inicia, con la primera junta de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, entonces que si bien se levantó para reafirmar la lealtad al rey Fernando VII ante su captura, recuerden que él fue capturado y apresado, poco a poco surgieron posturas más radicales que promovieron una independencia absoluta. Por lo tanto, los realistas, las fuerzas realistas y los patriotas se enfrentaron en Rancagua. Cuando se enfrentaron en Rancagua, ¿se acuerdan cuándo fue la batalla de Rancagua? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo fue?
El 1 de octubre de 1814. 14, ¿no es cierto? El 1 de octubre de 1814, entonces la derrota de Rancagua acabó con el ejército patriota que tuvo entonces que retirarse a Mendoza, o sea, hacia Argentina, y así terminando entonces con la patria vieja, ¿ya? Recuerden eso, por favor, porque eso les va a servir para la línea de tiempo. Ahora, ¿se acuerdan también que habíamos visto también esta línea de tiempo, la línea de tiempo de la patria vieja, como ya lo dijimos, de 1810 a 1814? Entonces, en esta etapa se hicieron las primeras reformas para disminuir el poder de la corona española en el territorio. Entonces, de este modo se formaron dos bandos. Recuerden que los que están de naranjo eran los patriotas y los que están de azul son los realistas. Por lo tanto, en 1810 se formó la primera Junta de Gobierno, el 18 de septiembre. También podemos mencionar que está el primer Congreso Nacional, que es el 4 de julio de 1811. Y por aquí, entre medio, entre los años, más o menos, entre 1812 en adelante, entre 1812 y 1813, podemos mencionar que está el gobierno de José Miguel Carrera. Y por acá más abajo podemos hablar también de las acciones realistas, donde ellos desembarcan entonces tropas realistas enviadas desde el Virreinato del Perú. Eso fue en marzo de 1813. Y por último continuamos con la batalla de Rancagua, que fue el 1 y 2 de octubre, donde se logra la victoria del ejército realista y comienza el inicio del periodo de la Reconquista española. Y aquí tenemos también algunas de las acciones patriotas. Está la batalla de Rancagua, como yo lo había dicho anteriormente, donde tenemos entonces la derrota del ejército patriota liderado por O'Higgins y Carrera. Y tenemos el ejército patriota que se refugia en Argentina, y aquí ya tenemos entonces el fin de la patria vieja, ¿ya? Ahora, la batalla de Rancagua, podemos mencionar entonces que alguna de las primeras medidas de los patriotas, desde el Virreinato de Perú, llegó entonces un ejército realista, con la tarea de ¿qué? ¿Cuál era el fin entonces de ellos? De poner fin a las intenciones independistas de criollos. Por lo tanto, los patriotas no pudieron vencer al ejército realista. Luego terminamos entonces con la patria vieja y viene la Reconquista, que es el otro periodo que abarca de 1814 a 1817. Entonces, en la Reconquista, ¿qué pasa en la Reconquista? Viene la derrota de los patriotas en la batalla de Rancagua y comenzó el periodo de la Reconquista. Recuerden que la batalla de Rancagua no termina en la patria vieja, sino que continúa hasta el periodo de la Reconquista. Entonces, esta etapa, este periodo es caracterizado entonces por la restauración del poder español y las acciones represivas en contra de los criollos. Por lo tanto, este periodo, que es de la Reconquista, terminó con la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. ¿Vamos claro hasta ahí, chiquillos? Porque eso es lo que les va a servir para la línea de tiempo. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? Sí, tía. Tía, Ya. Ya, vamos entonces con la otra parte. Ahora, la Reconquista de 1814 y 1817, tenemos las medidas de los gobiernos realistas, que es lo que hacen ellos: derogan todas las leyes dictadas por los criollos, se restablece la regla de audiencia, ¿no es cierto? Hay también, aumenta el sentimiento separatista de los patriotas, también hay criollos exiliados que organizan el Ejército Libertador al mando de ¿quién? De José de San Martín y Bernardo O'Higgins, quienes cruzan la cordillera el Ejército Libertador de los Andes, más o menos con 4.000 hombres en enero de 1817. Y por último finalizamos con la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. Ahora, ¿cómo reaccionaron los patriotas frente a la Reconquista española ante las medidas represivas? Entonces los realistas comienzan entonces a organizar la resistencia tanto dentro como fuera de Chile. Ahora, cuando yo hablo tanto dentro o fuera de Chile, me estoy refiriendo a la parte, al aspecto interno de lo que sucedió en nuestro país, y a lo externo, a lo que viene desde afuera, que también afectó a nuestro país. Entonces, dentro de Chile podemos mencionar la resistencia interna, que tuvo como estrategia distraer al ejército realista, y empiezan a generar redes de espionaje, ¿no es cierto?, y mantener el ánimo. Y fuera de Chile, entonces, en Mendoza, en Argentina, se organizó el Ejército Libertador de los Andes, ¿al mando de quién? Al mando de José de San Martín. Ahora,
El Ejército Libertador y el cruce de los Andes también permitió la formación del Ejército Libertador, que fue una de las acciones realizadas por quienes, por los criollos chilenos y argentinos. ¿Para qué? Para terminar con el dominio de la corona española entre enero y febrero de 1817. Luego entonces teníamos la Patria Vieja, ¿no es cierto? La Reconquista. ¿Y cuál es el último periodo? ¿Cuál será el último periodo? La patria nueva. La Patria Nueva. Recuerden que es el último periodo de la Patria Nueva. Entonces, este comienza con entre el año 1817 y 1823, con la victoria patriota en Chacabuco, y finalizó en 1823, ¿con qué? Con la abdicación de O'Higgins. Por lo tanto, esta etapa se caracterizó por el regreso al poder de los patriotas. ¿Quiénes? Con Bernardo O'Higgins. ¿Quién era Bernardo O'Higgins? ¿Se acuerda quién fue Bernardo O'Higgins? ¿Quién era él? ¿Quién era Bernardo O'Higgins? ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada y también lo tenían que ver en la guía? ¿Quién era Bernardo O'Higgins? ¿Se El acuerdan? director supremo. El director supremo, ¿no es cierto? El director supremo. Y el que se dice que fue el padre de la patria. Entonces ellos tuvieron que enfrentar distintos desafíos para consolidar, ¿qué cosa? El proceso de la independencia. Ahora, los principales hechos de la patria podemos mencionar dentro de la Patria Nueva. Podemos mencionar entonces que en 1817 tenemos la batalla de Chacabuco, en 1818 tenemos la proclamación de la independencia, por mencionar algunos, porque sucedieron varios hechos durante ese periodo. En 1820 tenemos entonces la toma patriota de Valdivia, que fue el 3 y 4 de febrero. En 1822 tenemos la promulgación de la Constitución de 1822. Y en 1823 tenemos la abdicación de O'Higgins, que fue el 28 de enero. Por lo tanto, en Santiago, la proclamación de la independencia en Santiago, que fue el 12 de febrero de 1818, se realizó la ceremonia de la proclamación de la independencia de Chile. ¿Ya? Y esto entonces estaba reservado al siglo XIX, entonces el oír a la América reclamar sus derechos sin ser delincuente y mostrar que el periodo de su sufrimiento no podía durar más que el de su debilidad. Entonces la revolución del 18 de septiembre de 1810 fue el primer esfuerzo que hizo Chile, ya el primer esfuerzo que hizo Chile para cumplir esos altos destinos. Ahora, ¿por qué es tan importante la batalla de Maipú? ¿Recuerdan por qué era tan importante la batalla de Maipú? Que también lo comentamos en la clase pasada. ¿Quién se acuerda? ¿Por qué era tan importante la batalla de Maipú? ¿Por qué fue tan importante? Chile fue declarado libre. Ya. ¿Por qué más fue importante la batalla de Maipú? ¿Quién más se acuerda? Porque fue un hecho fundamental. Ya. ¿Y por qué fue un hecho fundamental para quién? A ver, ¿por qué creen ustedes? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Por qué era tan importante la batalla de Maipú? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? La batalla de Maipú fue muy importante y esto ocurrió el 5 de abril de 1818 y fue decisiva para lograr, ¿qué creen ustedes? ¿Qué se logró entonces en Chile? La independencia. La independencia de Chile, ¿no es cierto? Y así se consolidó entonces la libertad de los pueblos de América. Entonces, Un momento, por favor. ya vaya nomás. Entonces, de haber sufrido una derrota, entonces Chile se hubiera perdido. Pero la batalla de Maipú fue muy importante, entonces por eso, para lograr la independencia de Chile. Por eso podemos mencionar la importancia de la batalla de Maipú. Ahora, dentro de ella también podemos mencionar que dentro del gobierno de O'Higgins como director supremo sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, en el año 1817, entonces, el 16 de febrero asume don Bernardo O'Higgins, que asume el cargo de director supremo. Luego, él también suprime los títulos de nobleza y suprime los mayorazgos y también crea la escuela militar. Y en 1818 se firma el acta de juramento de la independencia de Chile. Y también podemos mencionar la reapertura del Instituto Nacional, la reapertura de la Biblioteca Nacional también, Instituto y Biblioteca Nacional. Y también podemos mencionar que en 1821 también se inaugura el Cementerio General de Santiago, también en 1822
está la promulgación de la Constitución de 1822 y en 1823 entonces renuncia a su cargo de director supremo de Chile. Ahora, ¿cuáles son las características del proceso de la independencia de Chile? Podemos mencionar varias, entre ellas, por ejemplo, que el proceso de la independencia de Chile y América se originó a partir de múltiples causas y que las clasificamos en externas e internas. Podemos mencionar, por ejemplo, la invasión entonces de Napoleón a España en 1808, quien provocó entonces el inicio del proceso revolucionario a nivel continental. Otra característica del proceso de independencia podemos mencionar que existían dos bandos. ¿Recuerdan que les mencioné los dos bandos? ¿Cuáles eran los dos bandos que existían, chiquillos? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles eran los dos bandos que Los existían? patriotas y los realistas. Los patriotas y los realistas, ¿no es cierto? Entonces eran liderados por figuras políticas, cada uno de estos grupos, entonces, ¿qué buscó? Buscó influir en la política y en el desarrollo de la guerra de la independencia. Otra característica principal del proceso de independencia, podemos mencionar los avances y retrocesos de la causa patriota. ¿Qué quiere decir? Que al éxito inicial de la causa patriota en la Patria Vieja, con la primera Junta Nacional de Gobierno, le siguió entonces la Reconquista, periodo donde se restaura, entonces, ¿qué cosa? El poder español. Para lograr la independencia de los patriotas, tuvieron que derrotar a los españoles en distintas batallas, como las que mencionamos antes, que fueron la batalla de Chacabuco y la batalla de Maipú. Ahora, no solamente tuvieron rol los hombres, donde participaron también en guerras y en batallas, también podemos mencionar otra característica principal del proceso de la independencia de Chile, el rol de las mujeres. No solamente estaba el rol de los hombres, sino que el rol de las mujeres. Y no solamente en el campo de batalla, sino que divulgando ideales ilustrados en las tertulias. A ver, ¿quién sabe lo que son las tertulias? ¿Han escuchado de las tertulias alguna vez? ¿Qué son las tertulias? ¿La han escuchado alguna vez? En los colegios hubo un tiempo que se hacían las tertulias. ¿Quién sabe lo que son las tertulias? ¿Qué saben lo que son las tertulias? ¿Alguien sabe qué serán? ¿Para qué serán las tertulias? Y ustedes también lo vieron a ver, ¿para qué son? ¿Para qué creen que ustedes eran las tertulias? Las tertulias, perdón. ¿Sabe alguien, se acuerda lo que podrían ser las tertulias? ¿Han escuchado hablar de las tertulias? Ya, las tertulias eran reuniones o fiestas, ¿ya? Formales, y se realizaban en forma periódica. Ahora, ¿para qué eran las tertulias? Entonces, como le dije, eran reuniones o fiestas formales, donde se juntaban personas que compartían el interés acerca de un tema. Por ejemplo, podían hablar del arte, de la ciencia o de algún interés que tengan entre ellos, ¿ya? Por lo tanto, durante la vida colonial, las tertulias fueron muy marcadas, estas fiestas de tertulias fueron muy marcadas y fueron muy importantes durante la sociedad. Por lo tanto, como podemos mencionar aquí, que no solamente estaba el rol de los hombres, sino que también estaba el rol de las mujeres, pero no solamente, como lo dije recién, en las batallas, sino que las mujeres se dedicaban entonces a divulgar ideales ilustrados en las tertulias. Entonces ellos hacían las reuniones, hacían estas fiestas que eran más o menos, como viene, eran reuniones formales, fiestas formales, entonces hablaban de un tema de interés, ¿para qué? Obviamente para contribuir o alcanzar la independencia de Chile durante la corona española. Ese era principalmente el rol también de la mujer. Ahora, podemos mencionar también que algunos personajes de la independencia de Chile, que también lo vimos en la clase anterior, podemos mencionar a don Bernardo Higgins, entonces que es considerado padre de la patria, ¿no es cierto? Y fue nombrado como director supremo durante la nueva nación. ¿Entre qué años? 1778 a 1842. Entonces él nace y fallece en 1842. José de San Martín, que es este señor que está aquí, que fue el gobernador de Mendoza, ¿no es cierto?, que en el año 1812 retornó a Argentina. ¿Con qué propósito? Para colaborar en la lucha por la independencia, pero él asumió varios destinos militares, y 3 años después entonces se encargó de la gobernación de la provincia de Mendoza, ¿ya? Por lo tanto, juntos emprendieron entonces la organización la organización de la Expedición Libertadora del Perú, ¿ya? Por lo tanto, eso fue entonces la labor principalmente de José de San Martín.
Y este otro señor que está acá más arriba, don José Miguel Carrera, don José Miguel Carrera, ¿qué fue lo que hizo? Él promulgó la constitución política denominada Reglamento Constitucional de 1812, perdón. Entonces dispuso que los monasterios tuvieran escuelas de hombres y de mujeres, mejoró los hospitales en Santiago. Se creó en el tiempo de José Miguel Carrera, se crearon las primeras banderas y el primer escudo nacional. Pero lamentablemente él fue apresado y condenado a muerte, y su fusilamiento fue el 4 de septiembre de 1821 en Mendoza. Ahora, esta bandera que ustedes ven aquí, que está de color azul, blanco y amarillo, corresponde entonces a la patria vieja, ¿ya? Durante el gobierno de José Miguel Carrera, en la época en que Chile todavía luchaba por consolidar la independencia, entonces empezaron a crear una escarapela y una bandera nacional, que era algo distintivo de los patriotas, ¿ya? Entonces, esta bandera que está aquí representaba a los tres valores del Estado, que era la majestad, ley y fuerza. Por lo tanto, esta es la bandera entonces que podemos mencionar que se creó durante el gobierno de José Miguel Carrera. La otra bandera que después pasamos de la patria vieja, pasamos a la otra, que es la de transición, donde aparecen tres franjas horizontales de colores azul, blanco y rojo. El nuevo color, el rojo, ¿se acuerdan que la otra era ¿qué color tenía arriba la otra? ¿Se acuerdan? Tenía amarillo, ¿cierto? Pero esta ahora tiene rojo. Y el rojo reemplaza al amarillo de la bandera de 1812, y las franjas tenían su origen en los versos de Alonso de Ercilla, que dice: por los pechos al sesgo atravesadas bandas azules, blancas y encargadas, atribuidas como lema y guerrero de los mapuches durante la conquista. Por lo tanto, el rojo, lo que se menciona y se dice que el rojo simboliza la sangre vertida por los héroes en el campo de batalla. El blanco, ¿qué quieren ustedes que puede ser? ¿A qué asimila el blanco? ¿Qué puede ser el blanco? A la ¿Qué puede ser montaña el blanco? blanca. A la nieve de la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Y el azul, ¿a cuál puede asimilar? ¿Qué será el azul? El cielo. Es cierto. Al cielo, ¿no es cierto? Al cielo. Entonces, al igual que la bandera de la patria vieja, este emblema entonces no tuvo legalización oficial y pronto desapareció. Y al final nos encontramos con esta otra bandera, que es la bandera actual, ¿no es cierto?, que hoy rige en nuestro país, que fue concebida por el ministro de Guerra del gobierno de Bernardo Higgins, José Ignacio Centeno, y legalizada por el decreto ley del 18 de octubre de 1817. Y este fue el modelo entonces que se utilizó en el juramento de la independencia de Chile en 1818. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la bandera actual y está legalizada, no así las anteriores que habíamos visto anteriormente. Entonces, si se fijan aquí, tenemos la línea de tiempo del siglo XIX chileno. Con el proceso de independencia de Chile, entonces podemos mencionar que el país comenzó un recorrido que lo llevaría a organizarse como una república y a enfrentar diferentes desafíos políticos, sociales y económicos. Podemos mencionar entonces en 1810 la primera junta de gobierno, luego podemos mencionar también en la proclamación de la independencia de Chile. También podemos observar aquí, en este periodo, 1823-24 más o menos, podemos mencionar también la abdicación de O'Higgins, donde aparecen también, podemos mencionar los periodos de los ensayos constitucionales, y por último podemos mencionar el de color morado, que es un periodo conservador, donde se impuso las ideas de un gobierno fuerte, autoritario y centrado en el orden. ¿Ya? Por lo tanto, para ello dieron mayor poder ¿a quién? Al presidente de la República. ¿A través de qué? A través de la Constitución de 1833. ¿Ya? Ahora, esta es la guía 11. Esta es la que vamos a desarrollar. Voy a dejar de compartir pantalla para que nos vamos entonces a la guía número 11, porque esa es la que van a desarrollar más tarde. Voy a proyectar. ¿Se ve ahí o no? ¿Se ve chiquillo o no? ¿Sí? ¿Se ve la guía? Ya. Sí, tía. Entonces, vamos a partir con esta parte. Dice, la guía número 11 dice lo siguiente: ubicación temporal del proceso de independencia de Chile. Van a elaborar entonces una línea de tiempo, la cual tiene como objetivo entonces representar en la línea de tiempo el proceso de la independencia de Chile. ¿Y qué van a hacer? En una hoja de oficio, como dice hoja de oficio, si no tienen hoja de oficio, en una hoja de blog, les aconsejo que la hagan en forma horizontal,
no parada como dicen ustedes, sino que acostada la hojita en forma horizontal, para que alcance la línea de tiempo. Van a utilizar una regla, lápices de colores y tijera y pegamento. ¿Por qué? Porque más abajo aparecen unas láminas. En las guías de ustedes aparecen unas imágenes, que son las que ustedes deben recortar. ¿Las vieron o no? ¿Las vieron, Sí, chiquillos? profesora. Ya. Sí, tía. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Van a dibujar en su hoja una línea o flecha de 15 centímetros de largo, para eso es la regla. Van a medir 15 centímetros de largo, entonces van a considerar que la línea de tiempo irá ¿desde qué año? Desde 1808 tiene que llegar hasta 1823. Aquí ya mira, si se fijan en la guía, yo le estoy dando el ejemplo. Partimos de 1808 hasta 1823. Esta misma ¿Ya? línea de tiempo es la que deben realizar entonces en su hoja de blog. Dígame. Usted es de 15 centímetros, no es igual que la que está apareciendo aquí. No, porque usted La va a línea. medir, pues. No, usted va a medir, pero usted va a hacer la línea de tiempo que abarque todos estos años. Mire, Ah. 1808, 1810, 1811, 1812, 1813, 1809, 10, 11, 12, 13. Mire, tiene que tener eso mismo que aparece aquí. Aquí está en 1808, ¿no es cierto? Después de 1808, ¿qué año viene? Aquí, 1800. 1810. 1809. Ah. Perdón, se me corrió. 1809, ¿no es cierto? Después, ¿cuál viene después en la otra línea? 1810. Exacto, 1810. Hasta llegar, después viene 1811, 11. Sí. después viene Pues- 1812. 12. Y aquí nos encontramos con 1813 que ya está. ¿Se fijaron? Que ya Sí. está. ¿Y eso se hace en la Entonces, hoja? después, sí, pues señor, eso estoy explicando. Entonces, después, sigue lo mismo acá. 1813, después viene 1814, 1815, 1816, 1817, 1818. Si se fijan, tiene 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1818. Y después sigue lo mismo hasta acá. ¿Ya? ¿Por qué le digo que sea más o menos de ese tamaño? Para que les quede ordenado y se pueda entender también lo que van a ubicar. Una vez, primero, ustedes dibujan la línea de tiempo con esos años. Después, en cada año que haya ocurrido un acontecimiento, usted va a hacer una flecha hacia abajo donde pondrá el hecho y el nombre de los personajes principales junto con las imágenes. Que las imágenes son las que están acá abajo. Voy a borrar esto para que... ¿Pero se entiende hasta ahí de la línea? Bueno, si no está complicado, está súper fácil. Estas son las imágenes que le aparecen. Tía. Ya, esas son las imágenes, ¿cierto? Esas son las imágenes que ustedes deben recortar y las van a ubicar de acuerdo al periodo. Pero, una vez que ustedes identificaron la línea de tiempo, la etapa de la independencia, van a pintar según el periodo. ¿Qué quiere decir? Verde van a pintar de 1810 a 1814, que es la patria vieja. Entonces, tomo mi lápiz de color verde, que puede ser un lápiz de palo, lápiz de cera, y pinto de 1810. Contabilizo 1809, 1810. Recuerden que aquí partía 1810. Entonces, pinto de color verde, todo eso hasta 1814, hasta aquí. Todo eso de pinto de color verde, ¿no es cierto? Entonces, esa es la patria vieja. Luego pinto de color amarillo la Reconquista. ¿De qué año viene? De 1814 hasta 1817. Pinto todo esto de color amarillo. Después dice de color azul la Patria Nueva. ¿De qué año abarcaba la Patria Nueva? Lo está diciendo, incluso se los dice ahí. 1817 1817 hasta 1820. claro, hasta 1820, o sea, todo esto de acá. Todo esto de acá. ¿Ya? Ahí me pasé. ¿Ya? Entonces, como ustedes van a colocar los años, ya lo hablamos, lo conversamos, entonces 1809, ay, no me puede resultar con el, tengo la mano tan congelada que no me salen los números. Ya, pero entonces ustedes van a ubicar acá los años, como les dije recién, entonces colocamos aquí 1810, perdón, 1809, aquí me salen feos los números, 1809,
Y aquí ubicamos 1810 y así sucesivamente. Entonces, una vez que hicieron la línea de tiempo, colocaron los años, pintaron, van a ubicar los hechos históricos que pasaron durante esas fechas. ¿Cuáles son los hechos históricos? Que se los puse también aquí. Van a ubicar el 1808, van a colocar a Fernando VII. Entonces colocan una línea, hacen una línea, una flechita, no sé cómo ustedes lo van a hacer, ahí se lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Entonces, en 1808 colocan una flechita y colocan ahí, ¿qué pasó en 1808? Ahí lo dice. ¿Qué pasó en 1808? Fernando VII es apresado. Exactamente. Entonces coloco aquí, Fernando VII es apresado. Fernando, la letra no me sale para nada, tengo las manos congeladas. Apresado, ¿no es cierto? Entonces colocan ahí que fue apresado, con letra chiquitita para que se logre entender. Luego se van al otro que dice, primera junta de gobierno en Chile. ¿Cuándo fue la primera junta de gobierno en Chile? Lo mencioné y lo dije. ¿Cuándo fue la primera junta de gobierno? 1810. 1810. La primera junta de gobierno fue en 1810. Entonces, como ya tengo aquí los años, coloco en 1810 y hago una flechita y coloco lo que pasó en 1810. Luego el primer Congreso Nacional de Gobierno, el gobierno de José Miguel Carrera, ¿en qué periodo fue? Luego ubico la batalla de Rancagua, la batalla de Chacabuco, la proclamación de la independencia y la renuncia de Bernardo Higgins. Ahora, esta línea de tiempo tiene un título. Por lo tanto, cuando ustedes elaboren la línea de tiempo, tienen que fijarse que lleva un título. ¿Cuál es el título? Lo tengo acá. En el encabezado, escriba como título en la línea de tiempo. El título es este: el proceso de independencia de Chile. Tiene que tener todos esos puntos porque este trabajo es evaluado, ¿ya? Tienen que fijarse que vaya el título de la línea. Entonces, antes de hacer la línea, yo coloco el título, que es el proceso de la independencia de Chile. Una vez que hice y escribí el título, hice la línea de tiempo y empecé a ubicar todos esos años, dice, elija un hecho histórico que no se encuentra en la lista y que usted crea que es importante. Ustedes van a buscar algún hecho histórico que no aparece dentro de la lista que yo les coloqué acá, y van a colocar cuál creen ustedes que fue importante y por qué obviamente creen ustedes que debería haber estado ahí. Dice, elija un hecho histórico que no se encuentre en la lista, que usted crea que es importante de responder. ¿Ya? Y aquí aparecen las imágenes que ustedes las deben recortar y ubicar, ahí para que les pueda servir entonces para su línea de tiempo. Y ahí aparecen más imágenes también que les va a servir, que también se las traje. Ahora, voy a dejar de compartir acá.